Hola, bienvenidos a este diálogo con Ainhoa Rodríguez, directora de Destello Bravío, que forma parte de la competencia internacional de esta 11ª edición de FICUNAM. Hola Ainhoa, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Luis, muchas gracias, bien hallado, estoy muy contenta de estar Qué aquí. bueno. Bueno, Destello Bravío tuvo su estreno en el Festival de Rotterdam, ahora llega a FICUNAM en esta modalidad online. Estamos en México, Ainhoa, y justo, digo, si uno ve la película y escucha y demás, se da una idea pues, de que es española y de un poco el contexto, pero no es la España que solemos ver en las películas. Primero cuéntanos, tomando en cuenta que la película la acaba de ver gente que vive en México, un poco del contexto cultural y territorial de donde decides filmar Destello Bravío. Bueno, Destello Bravío está rodada en un pequeño pueblo de unos 600 habitantes que está al suroeste del Estado español, en Extremadura, que es la región de donde yo soy, de donde es mi familia paterna. En el pueblo yo no conocía a nadie, pero bueno, mi padre y mis abuelos paternos son de un pueblo de al lado. Eh, y bueno, es un pueblo que está sufriendo, como otros muchos pueblos en España y en otros muchos lugares del mundo, un proceso de despoblación, es decir, antes eran 1000 habitantes, ahora están como en 600. Y es un pueblo que vive, digamos, muy aferrado a sus tradiciones milenarias, ¿no? Ante la llegada de otro tipo de vida, ¿no? O del fin de un tipo de vida tal y como ellos la conocen, y donde la edad media es de gente pues, con una edad bastante avanzada, ¿no? Los jóvenes se marchan y hay muy poquitos niños. Y bueno, entiendo que pasaste mucho tiempo ahí intentando hacer un vínculo con la gente, pero, o sea, además de tus lazos familiares, ¿qué te llevó a ir a ese lugar a intentar explorarlo y a armar? O sea, entiendo que armaste el guión mientras estabas ahí, o bueno, esta especie de estructura de viñetas. O sea, cuéntanos un poco de las motivaciones para ir ahí y cómo Sí. fuiste formando en el proceso. Sí, bueno, hay dos motivos fundamentales, o tres. El primero es que, bueno, yo tenía muchas ganas, he esperado mucho para hacer mi primer largometraje, y tenía muchas ganas de hacerlo con actores naturales de un pueblo de Extremadura, ¿no? Donde Ujú. de alguna manera siento raíces, siento orígenes, es una cosa de la tierra. Y bueno, tenía esa intuición de trabajar con no actores, en este caso no actrices fundamentalmente, porque es una materia prima cautivadora, rica, sorprendente, y es algo maravilloso para un cineasta, ¿no? De trabajar con esa materia y beber de esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo mucho como docente de lenguaje fílmico y también imparto laboratorios de cine, y en este caso estaba impartiendo unos laboratorios de cine, mujer y miradas no normativas con grupos en áreas rurales de mujeres. Y entonces esa fue la vía a través de la que yo llegué a este pueblo, y la forma que yo tuve de establecer el primer vínculo o el primer acercamiento, ¿no? Porque al final llego y soy la forastera. Claro. Me conoce, hay una serie en fin, de dudas, ¿no? Hacia lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta serie de talleres con un grupo de mujeres que son las bravías, que luego la gran parte va a estar en la película, Ya. especialmente en la merienda de esas mujeres que están merendando en esa reunión de mujeres, ¿no? Y entonces establecemos un vínculo muy, muy profundo, muy personal, y poco a poco yo me voy introduciendo en el pueblo, ellas me van llevando a las casas, me van abriendo las puertas de las casas, y al mismo tiempo yo también voy conociendo el pueblo, las localizaciones, fue todo como un proceso de absoluta retroalimentación. Al mismo tiempo que construía, iba con ideas, pero al mismo tiempo que construía el guión, pues realizaba el proceso de casting. En el proceso de casting se generaban hilos argumentales que luego ensayaba, luego volvía a llevar a los castings, al mismo tiempo localizaciones, ensayos, en fin, fue un proyecto muy vivo durante muchos meses.
Y básicamente se logró también hacerlo así porque yo era la productora, porque si no, quizá hubiera sido un poquito más complicado, ¿no? De abordar, ya me entiendes. Claro. Mm. Justo, o sea, cuéntanos un poco ahora de esta parte de, porque no es común hacer una película así, tomando en cuenta, pues como que la idea se va formando en el camino, los gastos que implica. Cuéntanos un poco de ese proceso de producción y cómo es que al final Luis Miñarro se involucra en el proyecto. Sí, fenómeno. Pues yo tenía esa intuición, al final hacer cine es también algo, tiene algo de proceso muy intuitivo, ¿no? Entonces yo tenía la intuición de que la única forma de hacerlo a mi manera, o como creía que tenía que ser lo correcto, iba a ser llevando yo las riendas, ¿no? Con todo lo que eso significaba a nivel de esfuerzo personal, profesional y de una serie de limitaciones, ¿no? Porque al final, aunque tengas una libertad creativa, es verdad que, bueno, cuando te metes en un lío de un trabajo con un largometraje, con tantísimos no actores o actores naturales no profesionales, en fin, con tantas distancias, porque Extremadura, los pueblos entre sí tienen muchas distancias, las localizaciones, en fin, era complicado, pero al final no sentía ese miedo y tiré hacia adelante, ¿no? Era la manera que tenía de... Esta película solo se podía hacer así. Había hilos argumentales que traía, otros que fui construyendo, y lo que verdaderamente hice fue que estuve varios meses, luego volví a Madrid, construí un primer guión, es decir, porque obviamente tienes que organizarte, tienes que organizar un equipo, volví otra vez al pueblo y seguí reescribiendo el guión una y otra vez, ¿no? Entonces, tanto yo como el equipo tenía que estar pues muy abierto a los cambios, a que todo fuera fluyendo y estuviera muy vivo, ¿no? Tanto es así que fuimos construyendo la película paso a paso, pandemia mediante, nos pilló la pandemia después del montaje, y precisamente durante la pandemia, cuando ya tenía casi, o sea, el montaje cerrado y ya había empezado, iniciado el color de la película, pero bueno, estaba un poco parado la cosa, vio la película Luis Miñarro a través de la directora del MECAS en Canarias, en el Festival de Las Palmas, y de Lorena, y le encantó la película, se medio enamoró del todo y decidió apoyar en parte de la postproducción y así se sumó a bordo, ¿no? Y Ya, agradecida, y además estamos haciendo un camino conjunto pues muy feliz. Esperemos que continúe así. claro. Buenísimo. Oye, bueno, y hablando más un poco del proceso con las no actores, no actrices profesionales, como les llamas, hacer una película como de, digo, porque al final de cuentas es una producción profesional en la que involucras muchas personas externas a un pueblo en donde hay solo 600 personas. ¿Cómo fue este proceso de que la gente, desde lo que me contabas, de que recibieran la idea de que ibas a filmar algo ahí y que incluso no sé si les pareciera como algo verídico, porque pues son lugares muy pequeños en los que, como te decía al inicio, las producciones que uno ve fuera de España no se filman en esos lugares regularmente. Y desde eso hasta pues el proceso, no sé cómo llamarle, liberador de ellas, porque al final en la película uno ve como un perfil de estas señoras y de estas mujeres, pues que no se imagina en una provincia. O sea, ese trabajo de convertirlas a eso, de ponerlas a desarrollar estos papeles, supongo que, digo, tomó su tiempo, pero ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que más te dejó? Sí, bueno, anécdotas hay para aburrir en un pueblo así. Cuando llegas, eres la forastera, hay muchas suspicacias en torno a lo que eres, a lo que vas a hacer, ¿no? Siempre además hay una cierta, siempre te están midiendo, ¿no? De alguna manera, es como que te están tomando las medidas en todo momento, ¿no? A ver si pueden o no confiar. Entonces, realmente lo que se estableció, yo lo tenía claro, que tenía que romper esa pared, ese muro. Y realmente tengo un lazo muy fuerte con la gran mayoría de los protagonistas cercano, ¿no? Con todos. Y era fundamental, pero también era fundamental que el resto del
equipo estableciera esa relación de confianza, porque al final te metías en sus casas, utilizabas sus objetos, su ropa. El pueblo el pueblo y los pueblos aledaños, porque también se involucraron, era un gran plató, ¿no? Y era muy gracioso porque se decían unos a otros, no os confundáis, ¿qué van a hacer aquí en una película en nuestro pueblo? ¿Para qué van a venir aquí? Porque hay una cosa, a veces, ¿no? Tristemente, como un cierto complejo de inferioridad, ¿no? De cómo van a venir aquí a vernos si estamos aquí perdidos. Claro. En fin, y entonces era como que, ¿pero cómo van a venir? Y encima de nosotros vamos a protagonizar una película, eso nada. Se traerán los actores de Madrid, ¿no? Y estaba esa idea todo el rato de los actores se los van a traer de Madrid. Y entonces era muy curioso porque no solamente ya había que sacar adelante una película que ya era de por sí con su ayuda y conseguir su apoyo, que ya era de por sí una tarea enorme, sino que al mismo tiempo había que convencerlos de que iba a existir tal película, ¿no? Claro. Por tanto, el documental sobre el proceso hubiera sido algo también bastante apasionante, ¿no? Y esa cosa, ¿no? de la realidad de la ficción también se da mucho, incluso cuando son actores y se ponen delante de la cámara, a veces confunden, porque, por ejemplo, cosas como el tipo, ya te lo acabo de decir, digo, ya, pero me lo tienes que volver a decir otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. En directo, ¿no? Eso era muy gracioso. Pero mira, hicimos unos castings que estuve además muy apoyada por las bravías y por todo el pueblo, y las mujeres, fíjate, yo estaba con ellas o con ellos de media una hora, ¿no? Para encontrar ya un nivel de confianza, y entonces salían y se decían las unas a las otras, vete para el casting aunque no te cojan, que te va a venir muy bien, que sales liberada. Y entonces imagínate lo que me soltaban a mí allí, ¿no? Era como una cuestión de psicología allí que creábamos, pero también era un acto de fe. Yo tuve muy claro que fue un acto de fe que hicieron ellos conmigo, ¿no? Y de generosidad al final, ¿no? En el caso de ellas, bueno, pues obviamente tengo un vínculo muy particular con ellas porque soy mujer, porque tengo esa empatía, porque me coloco en ese lugar. Y entonces, porque las escucho, porque nos escuchamos, porque compartimos muchas cosas. Y realmente, bueno, una de las intenciones que yo tenía con la película era, bueno, pues reivindicar, o por lo menos, no sé si reivindicar, pero desde luego hablar del deseo femenino como una fuerza que abre grietas en la tierra, el placer femenino, ¿no? Especialmente en una edad más avanzada, ¿no? Porque parece que eso está invisibilizado en los medios. A partir de una determinada edad la mujer no siente deseo, no siente placer y por tanto su sexualidad no existe, ¿no? Entonces era algo realmente interesante desarrollar porque además existe, lo tienen, o sea, son poseedoras de esa sexualidad, lo que pasa es que está invisibilizada, ¿no? Entonces, realmente se fue realizando de una forma muy lenta, tranquila, confiada. Y bueno, mujeres que no se habían puesto delante de la cámara o que jamás iban a bailar en la plaza del pueblo, algo como típico en sus costumbres, y que cuando estábamos en los talleres nos atrevían a lo mejor a hablar en público de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, se traían fotografías muchas y otras eran muy habladoras, pero algunas no. De repente, delante de la cámara se empezaron a liberar y a entregarse en un viaje liberador y generoso, ¿no? Y realmente cuando estábamos, yo también participaba de esos bailes, y de esas, en fin, yo me meto en el ajo, ¿no? Al final, realmente en un momento decía, ostras, esto va a ser complicado, pero se fue haciendo camino. Así que la verdad que estoy bastante satisfecha con la entrega de todos, pero fue producto de mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de ambos lados, ¿no? Ujú. Oye, y ahora cuéntanos un poco de la estructura y cómo te la planteaste, porque digo, no es un relato como tal en el que haya un clímax y personajes de un lado, de otro, no sé, no es nada convencional en ese sentido. Yo lo definiría como una especie de viñetas en las que van sucediendo situaciones muy particulares,
¿Tú cómo lo planteaste o cómo lo pensaste en un inicio y en el montaje cómo terminaste definiendo esta estructura? Sí, bueno, realmente es verdad que rompe de alguna manera con el relato tradicional, que en realidad ya hay bastante cine que va rompiendo con ese relato gracias al cielo o a las diosas, pero sí que es verdad que bueno, al final esta cosa de la estructura en tres actos y del clímax al final del segundo acto y tal, es como una cosa que parece que tiene que ser así, es la Sí, fórmula mágica, ¿no? Y además, bueno, evidentemente es una película que rehuye de los corsets, porque además no nos traen nada bueno, ni a nivel creativo, ni a nivel emocional, ni a nivel intelectual, ¿no? O sea, no da pie el seguir fórmulas preconcebidas como un rebaño, no da pie un poco a la reflexión, ¿no? Sí que es cierto que sí que siento que sí que en la estructura de la película sí que hay realmente un clímax. Lo que pasa es que no se genera cuando se genera en la estructura clásica, porque sí. digamos que tenemos 2 días que van avanzando, que de alguna manera van avanzando en espiral, porque digamos que pasa lo mismo, lo que pasa es que va redundando en torno en torno a un tema, ¿no?, en cuestión, y que en la segunda noche, digamos que sería la tercera noche, porque empieza en una noche, en un atardecer con una noche, otro día con su noche y otro día con su noche. Y en ese segundo o tercera noche es cuando se da un clímax, una catarsis, que es cuando tiene lugar la catarsis de la película, ¿no? Con la cuestión de la liberación de las bravías, lo que sucede con Cita, en el coche, en fin, todo ese tipo de procesos. Y, o por ejemplo el destello, ¿no? El destello tras el que sale Isa, ¿no? Y lo que pasa es que se hace para volver a empezar, es decir, para volver a la normalidad en el relato. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien luego siempre hay un final, digamos que el clima se da generalmente para que haya una transformación del héroe, o por decirlo de alguna manera, ¿no? o una evolución, en esta película es para volver a empezar, o sea, digamos que se produce toda esa liberación catárquica, pero luego volvemos otra vez a la Semana Santa y a las mujeres que vuelven a cambiar a la Virgen, y digamos que volvemos otra vez a la rutina de ese pueblo que las encierra de alguna manera, ¿no? O sea, por lo cual tiene algo de una mirada, pues desde luego no muy optimista, ¿no? En el modo de ver, ¿no? Y de alguna manera es como que se desprovee la película de la magia, esa magia que va generando hasta el clímax, y de repente ya vamos otra vez a un naturalismo en el que empezamos a ver otra vez la Virgen, el pastor, en fin, etc. Realmente también la película tiene mucho de mi experiencia en el pueblo, entonces yo quería, digamos, mostrar cómo el espectador se metiera en trocitos de vida como un voyeur a través de una puerta, a través de una ventana, fuera viviendo este pueblo, ¿no? Este pueblo imaginario, por otro lado, porque al final yo soy la intermediaria y de alguna manera pues reinvento a mi realidad, ¿no? Aunque bebo de la realidad, pero la hago a mi modo, o al modo de todos los autores de la película, por decirlo de alguna manera. Y bueno, verdaderamente son historias que se van entrelazando, que todos tienen mucho que ver y todos están colocados en torno a los diferentes temas, ¿no? Es una estructura muy pensada, también los saltos en el tiempo, ¿no? Pero sí que pretendía que el espectador viviera, pues como es la vida en un pueblo, que hay historias que las ves pasar y las ves terminar, empezar y comenzar, y otras que continúan y que nunca sabrás lo que va a suceder porque nunca terminan, ¿no? Como la misma vida. Entonces también había esa intención, efectivamente, sí. Uh-huh. Oye, y ahora cuéntanos un poco sobre el perfil, digamos, como social de la película, porque claramente es una película en la que las mujeres como que son las que protagonizan y las que tienen como, pues como una postura que evidenciar o tú como autora tienes como esa necesidad de, pues de evidenciar como
costumbres del patriarcado a las que han estado expuestas durante años y demás. Sin embargo, la película no es abiertamente como un manifiesto feminista y demás. ¿Qué tanto, o sea, cómo te formulaste esto de no hacer un documental abiertamente que señalice y demande ciertas cosas, pero que al mismo tiempo sí pues las deje muy en claro? Así lo percibo yo, pero cuéntanos tú más bien. Sí, bueno, yo creo que la clave de todo esto es realmente querer hacer cine con las, en fin, con las herramientas, con las mismas herramientas que puede hacer cine un varón, ¿no? Quiero decirte, sin tener que introducirse en una cuestión panfletaria o en un reducto donde te quedas apartada, ¿no? Entiendo que hay una intención de hacer cine al mismo nivel, con las mismas armas y, digamos con unas temáticas muy variadas, porque el ser humano da para mucho, ¿no? Da para mucho. Sí que es verdad que a veces, ¿no? Es curioso porque a mí esta cosa del cine feminista que, bueno, yo tengo una sensibilidad feminista, espero que mucha gente a mi alrededor, deseo y espero, pero es curioso, ¿no? Porque cuando el cine al final tiene una predominante hegemónica, bueno, pues de una visión de varón blanco, heterosexual y obviamente en muchos casos misógina, ¿no? Y con ese cine hemos aprendido cine, ¿no? Incluso las mujeres, incluso las mujeres con sensibilidad feminista, ¿no? Pero es curioso porque se van reproduciendo y nunca se le pregunta al varón que hace cine. ¿Y usted qué tal? ¿Qué le parece a usted el cine que usted hace representando el cine machista? ¿No? O sea, Porque está normalizado de alguna manera. Porque está normalizado, no Sí. se le pregunta. ¿Y usted como referente del cine machista, qué le parece a usted? Usted sigue desempeñando ese papel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente a mí me parece un arma de doble filo a veces encasillarte en un cine. Me parece que te metes en un reducto, ¿no? Cuando te encasillas en un cine feminista. Ahora bien, yo creo que la clave de hacer un cine que rompa con modelos hegemónicos, patriarcales, es mostrar personajes que no sean maniqueos. Es decir, donde las mujeres, en este caso, pero también los hombres, pero en este caso las mujeres en esta película, que era algo que yo evidentemente tenía muy claro, pueden ser buenas, pueden ser malas, es decir, tengan claroscuros, no tengan comportamientos loables, mis mujeres o nuestras mujeres en destello no son buenísimas ni tienen comportamientos muy loables, ¿no? De hecho, a veces son discutibles sus comportamientos, pero aún así son víctimas de una organización social, de un sistema que se va retroalimentando y se va, digamos, bueno, pues perpetuando en el tiempo, ¿no? Y realmente es evidente que la película, entre otras muchísimas cosas, recoge las herencias patriarcales que son devastadoras. Pero hay algo que se plantea en la película, y desde luego por lo menos yo tenía muy presente, que es la cuestión de lo que está por venir. Es decir, tenemos un pueblo que se está aferrando a sus tradiciones milenarias, que al final las miramos, o yo por lo menos las miro desde un punto de vista más agnóstico, ¿no? aunque soy de una cultura profundamente católica, el pueblo español, los pueblos españoles, especialmente en el sur, pero bueno, en general son muy católicos profundamente, ¿no? Especialmente la gente de una determinada edad. Eso también supongo que lo compartimos, ¿no? Ambos Claro, países. sí. Y bueno, realmente se aferran a las tradiciones como una identidad también, tiene algo de identidad, es decir, de lo local, de lo identitario, de lo que frente al mundo globalizado que se nos avecina y que nos va a hacer de alguna manera perder nuestra alma, ¿no? Entonces, si bien es verdad que la mayoría la mayoría o que muchas tradiciones, bueno, vamos a generalizar porque además está fatal, son rancias, injustas y obviamente machistas en muchos casos. No tengo yo muy claro si lo que está por venir en términos de universo neoliberal va a ser mucho más agradable, especialmente con las mujeres. Ya. Es algo que es una amenaza en la película, ¿no?
está presente porque es un pueblo que se está deshaciendo, ¿no? Que desprende una luz verde que le está haciendo deshacerse por completo, y que van cayendo cada vez menos, ¿no? Y un pueblo enfermo, un pueblo en descomposición. Y claro, ¿la amenaza cuál es? Pues obviamente un mundo globalizado, donde los pueblos de identidad local no tienen cabida. O sea, que estamos a expensas de un McDonald's en 0, ¿sabes? Sí, Esto justo. es una cuestión también a plantear, ¿no? Abierta. Claro. Buenísimo. Ainhoa, pues muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar para, justo en especial para el contexto mexicano que dices que tan cercano es religiosamente con ustedes? Bueno, yo no conozco México, o sea, tengo amigos mexicanos que quiero mucho, tengo muchas ganas de ir, a ver si en algún momento puede ser, pero, hombre, vosotros también tenéis también una estructura, aparte que es bastante compleja, ¿no? Pero, bueno, quiero decirte, quizá la sensibilidad católica, bueno, quizá eso se pueda tener algo que ver, ¿no? Sí, claro. En estas circunstancias, y seguramente la gente que tenga esa costumbre digamos, todo el imaginario católico de la misa, de la iglesia, de la Semana Santa, bueno, en fin, pueda Sí, sí, sí. encontrar algunos puntos en común, ¿no? En la película, porque también de alguna manera es identitario, ¿no? Aunque evidentemente yo no lo miro con mucho optimismo, pero tiene algo de Identitario. identitario y no sé yo qué de bueno cuánto de bueno es perderlo por completo, ¿no? Entonces, la película también ya no solamente se queda en las mujeres, sino que se queda en ese pueblo que se aferra a sus tradiciones, como cuando te aferras a un barco que se está hundiendo, ¿no? Y te aferras a las últimas partes del barco, ¿no? Porque es lo que conoces, es la tierra firme que te sujeta, ¿no? Y luego también hay algo importante que es esa convivencia entre, digamos, lo tradicional, lo documental, o digamos, lo naturalista, ¿no? Tanto en imagen como en sonido. Y por otro lado, la reinvención de la realidad, el surrealismo, el realismo mágico, o que también está llevada a una psicodelia en banda sonora o incluso en imagen, ¿no? En esa convivencia, ¿no? Porque otro de los temas es la cuestión de cómo los pueblos, que eso también lo tenemos en común, todos los pueblos, ¿no? Que es la cuestión de la fabulación de los pueblos para encontrar un sentido a una existencia a veces muy gris, ¿no? Claro. Justo ahorita que hablabas de eso, leí en algunos lados que definían a la película como documentalismo mágico. ¿Tú estarías de acuerdo con esa Decían, concepción? decían en el país, como decían, realismo esotérico. Sí, también. Eh, bueno, o sea, sí que es verdad que lo que hace, no lo sé, la verdad que tampoco me le doy tantas vueltas a las etiquetas, ¿no? Si huyo un poco de las etiquetas, tampoco me voy a aferrar a una etiqueta. Pero sí que es verdad que la película se maneja en esa dualidad que es múltiple al final, porque no son solo dos lados, pero que sí se maneja en tener una absoluta libertad, aunque luego hay que estructurarla y muy férrea, que luego hay un trabajo de estructura férreo, ¿no? Pero en tener esa libertad a la hora de no aferrarse a un género, a una metodología concreta, es decir, tú tienes la realidad delante, bebe de ella, transfórmala, retuércela, convive con todos los elementos que quieras convivir, siempre y cuando construyas un universo de alguna manera hegemónico, ¿no? Estructurado, bien compacto, ¿no? Pero, pero sí que me apetece mucho, y es lo que trataré de hacer en los siguientes proyectos, es utilizar los géneros del cine que hemos mamado, que hemos aprendido a hacer, con el que hemos aprendido a hacer cine, y retorcerlo y jugarlo y que te venga bien al director, ¿no? O sea, que siempre te venga de cara, que utilices herramientas que te ayuden a construir tu historia, ¿no? No encerrarte en un corsé per se, y porque sí, ¿no? Buenísimo, Ainhoa. Pues muchas gracias. Que la película pueda verse en cines en el resto del año Ay, eso y que le espero. vaya muy bien.
Bueno, Luis, pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.